Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Justamente voy a compartirles la pantalla. En este momento les comparto la pantalla. Y lo que vamos a tener es justamente que ubicarnos dentro del uso condicional. En este caso, ya veo que me han subido algunos trabajos, pero estos trabajos que vamos a subir serían de la clase que vamos a hacer hoy día. Hoy día ustedes tienen que descargar este documento práctico que tenemos aquí, que les cargamos ya después de la clase. Les cargamos este documento, que justamente aquí dice documento práctico. Ese va a ser el documento con el que vamos a trabajar en esta primera parte de la clase. Y después ya vamos a continuar con otro tema el día de hoy. Entonces, por favor que se descarguen este documento para que podamos trabajar el día de hoy. Antes que nada, el documento que ustedes se van a bajar es justamente el de aquí, que tienen ustedes dos hojitas en la que dice ejercicio 1 y ejercicio 2. Pero no quería dejar pasar porque el día de ayer nos habíamos quedado con el pendiente del último ejercicio. Entonces, antes de empezar a resolver el nuevo ejercicio, vamos a completar esta de aquí, este que nos había quedado pendiente el día de ayer, simplemente para no dejarles como decir, con la duda de cómo se resolvía, o si ustedes tuvieron el tiempo de realizarlo como un ejercicio práctico, que en este momento puedan comprobar que el trabajo que ustedes hicieron esté bien. Entonces, para eso nos vamos a ubicar en nuestro archivo anterior. Recordemos que el archivo lo encontramos de igual manera en la plataforma, pero lo tenemos aquí, el que se llamaba documento guía para condicional sí. Este era el documento que ocupamos el día de ayer y nos quedó pendiente únicamente el ejercicio 2. Entonces vamos a continuar con este ejercicio. Una vez que lo terminemos, vamos a continuar con el documento que van a subir para el día de hoy. Entonces, en este ejercicio, de igual manera vamos a aprovechar un poquito para hacer un recorderis de lo que vimos en la clase de ayer y que sea mucho más sencillo el trabajo del nuevo ejercicio. En este de aquí, en este caso, lo que nosotros teníamos justamente era que cumplir con estas dos respuestas de acuerdo a lo que me estaba pidiendo en la parte superior. Entonces, vamos a leer lo que nos están pidiendo. Dice, una empresa quiere promover una nueva sección a los empleados que cumplan con las siguientes condiciones. En la primera, como ustedes ven, dice 1 punto raya, eso me va a corresponder a estos campos de aquí. Me pide, pertenece al turno de la mañana, cumple, no cumple. Entonces, en este ejercicio, lo único que me está pidiendo es que yo escriba una condición muy sencilla. Si la persona trabaja en la mañana, me tiene que aparecer el mensaje de cumple. Si la persona no trabaja en la mañana, me tiene que aparecer no cumple. Entonces, nosotros vamos a ocupar la celda que se llama turno para crear nuestro condicional. En este caso, M de mañana, T de tarde y N de noche. Entonces, tenemos 3 turnos en los que pueden trabajar justamente las personas de esta tabla. ¿Cómo hacíamos nuestra condición o cómo empezábamos el condicional? Recordemos que siempre vamos a ocupar el símbolo de igual. Una vez que empezamos con el igual, ahora sí teníamos que ocupar nuestra función o nuestro condicional, que en este caso es sí. Abrimos el paréntesis y aquí venía justamente la estructura de nuestra condición, ¿no? Recordemos que la prueba lógica significa qué condición o qué criterio quiero manejar, qué respuesta voy a obtener si se cumple este criterio y al final qué respuesta voy a obtener si no se cumple este criterio. Entonces, esa era la estructura básica del condicional sí. En este caso, lo que nos está pidiendo primerito es que hagamos referencia al turno. Entonces me dice, pertenece al turno de la mañana. Entonces, yo tendría que poner la celda correspondiente al turno es igual, y como es un texto, recordemos que el texto va entre comillas. En este caso sería la M de la jornada matutina o de mañana. Uy, no se me activa, y ahí sí se activó. Perfecto. Entonces mi condición va de la siguiente manera. Si el turno es igual a la mañana, entonces recordemos que la primera respuesta que me aparezca va a ser cuando sí se cumpla la condición.
En este caso me dice que la palabra tiene que ser cumple. Perfecto. Aquí voy a poner cumple. Cierro las comillas, punto y coma. Y caso contrario, si no se cumple esa condición, me dice que aparezca no cumple. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Entonces aquí teníamos nuestro condicional completo, el cual consistía en el criterio, que es el que tenemos primerito, cuál es la respuesta si este criterio es verdadero y cuál es la respuesta si este criterio es falso. Entonces, en este caso, como ya lo tenemos completo, presentamos Enter y ahora sí, vamos a arrastrar nuestra fórmula para que se cumpla en las siguientes celdas. Como pueden ver, aquí ya tengo cumple, cumple, no cumple, no cumple, dependiendo de justamente los turnos que estábamos manejando. Entonces, en este caso, si yo cambio, pongamos el primero, en vez de mañana le pongo tarde, automáticamente cambia a no cumple. Entonces, la primera ya tenemos resuelta cómo hubiese quedado este ejercicio. Como ven, es una condición súper sencilla. Simplemente pusimos el criterio y si cumplía o no cumplía. Ahora, vamos con la respuesta 2. Esta ya me parece que es un poco más compleja. Vamos a ver qué nos pide. En esta nos dice, ser de la categoría 1 o que su sueldo sea menor o igual a 7,000. Entonces, en esta de aquí hay algo importante. En esta categoría, en este criterio de condición ya nos está dando a escoger con O. Por lo general, en los otros ejercicios habíamos visto que ocupábamos la Y. En este caso ya nos está diciendo O. Eso quiere decir, o me cumple la una condición o puede cumplir la otra, pero no es obligatorio que las dos se cumplan. Entonces, aquí vamos a ocupar justamente el asistente del condicional, que sería O. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser muy similar a lo que ya hicimos el día de ayer, ocupando justamente el condicional if. Empezamos igual, recordemos que siempre empezamos con el igual, ponemos si, abro el paréntesis y ahora sí viene la prueba lógica. En esta prueba lógica teníamos que recordar, a mí me está pidiendo en este caso dos condiciones, no me está pidiendo solo una. Entonces, como me pide dos, yo ya tengo que ocupar un asistente. En este caso voy a ocupar el O. No estoy ocupando el I porque no va a ser obligatorio que cumpla con las dos reglas. Ahorita es una opción que se cumple. Entonces, empiezo. ¿Cuál es mi primera condición? Me dice ser de la categoría 1. Perfecto. Entonces, en este caso, obviamente, categoría me imagino que se está refiriendo al tema de la sección, porque dentro de mis celdas yo no tengo ninguna otra referente a los números, ¿no? Solo la de sección. Aquí tengo sección 1, 2, 3 y 4. Entonces, la categoría hace referencia a la sección. Seleccionamos entonces, voy a poner el primero, que sería la primera celda sea igual a 1. Cuando es números, no necesitamos utilizar las comillas. Eso sí, recordemos. Entonces, mi primera condición dice ser de la categoría 1. Y la segunda me dice o que su sueldo sea menor o igual a 7,000. Entonces, vamos a poner punto y coma y vamos a seleccionar nuestro segundo criterio. Entonces, me dice que el sueldo sea menor o igual a 7,000. Listo. Tengo creadas mis dos opciones para que se cumpla este criterio. El primero era si era categoría 1 y el segundo si el sueldo era menor a 7,000. Como ya tengo seleccionadas estas dos, ya tengo completas, ahí, ahorita justo acabo de dar clic fuera, ya, vamos a poner punto y coma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se cumplen estas dos opciones? De igual manera, la palabra cumple. Cierro el paréntesis, punto y coma. Y en cambio, ¿qué tiene que aparecer cuando no se den las condiciones? Me tiene que decir no cumple. Perfecto, entonces en este caso yo ya tendría listo, ya tendría creadas mis condiciones. Recordemos que estamos usando o porque me está dando como opción, o bien cumples la una
o bien se cumple la otra. De igual manera, se pueden cumplir las dos sin ningún problema, pero no es obligatorio. En este caso me está dando a elegir que puede cumplirse la una o la otra para que me aparezca el mensaje. Presionamos Enter y vamos a arrastrar para comprobar cuáles cumplen y cuáles no. Entonces aquí, como podemos ver, la mayoría cumple, obviamente porque le estamos dando a escoger entre dos opciones y podemos ir un poquito viendo si tiene relación, ¿no? En la primera me dice ser de la categoría 1, es de la categoría, automáticamente me tiene que decir cumple. Y la otra me decía tener un sueldo menor a 7,000. En este caso no tenía. Eso quiere decir que si yo le cambio de sección 1, vamos a ponerle la 3, automáticamente me cambia a no cumple porque ninguna de las dos condiciones es verdadera. En la siguiente, la sección es 4, entonces esta no cumple, pero el sueldo sí es menor a 7,000, por ende sí me cumple. Este es justamente lo que nos había quedado pendiente de la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior habíamos completado ya todas las otras, los otros ejercicios y por cuestión de tiempo el que no alcanzamos a completar había sido este. Entonces, para aquellos que lo hicieron como tarea o como lo hicieron como un pequeño repaso, recuerden que estas eran las fórmulas que ocupamos el día de hoy. Ahí pueden un poquito comprobar. Y también darse cuenta, siempre ir comparando de una forma manual, saber si es que les salió o no. Cuando ustedes cambian uno de estos datos que tenían aquí, pueden ir viendo si es que les cambia o no les cambia el mensaje de cumple o no cumple. Entonces esa es una forma sencilla en la que ustedes también pueden darse cuenta si están haciendo bien el trabajo. Esto sería justamente, con esto ya damos por cerrado lo que sería el ejercicio pendiente que tuvimos en la clase anterior. Entonces, ahora sí, vamos a abrir el otro documento, el que sería el para el día de hoy. Este es el que tienen que descargarlo. Y este documento sí va a ser el que ustedes deben subirlo a la plataforma. Entonces, en este documento vamos a encontrar con dos ejercicios. Estos ejercicios sí van a ser un poquito más extensos. Entonces, vamos a ponerle atención para no perdernos tampoco mucho tiempo en esto, porque ya es más que nada es el ejercicio práctico y que ustedes también ya lo vayan resolviendo de manera individual. Traten de ya ponerse a prueba un poquito la idea de cómo ir estructurando estas funciones. Entonces, vamos a leer lo que nos pide justamente el ejercicio. En la parte superior ustedes van a tener igual cuando abran el documento, van a tener aquí como guía para que puedan ir avanzando. Si ya le cogieron un poquito el tino al condicional, ya se pueden ir adelantando para ver si es que les sale o no les salen las fórmulas. Entonces, en el primero me dice, en la celda promedio gasto debe aparecer el mensaje de pasa cuando el promedio de los gastos sea mayor o igual a 50. Caso contrario, no pasa. Perfecto. Entonces, aquí viene algo nuevo en este ejercicio. Si ustedes se fijan, me está pidiendo que calcule una función dentro de mi condicional. Esto es algo que se puede integrar. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar con algo extra. Marina, el documento está igual en la plataforma. Ingresamos a la plataforma en el tema número 2 y en la parte de aquí abajito, después del video de la clase, vamos a tener documento práctico. Aquí lo pueden descargar dentro de la plataforma en el tema número 2. Entonces, por si acaso, si alguien de igual manera no sabía de qué documento estábamos hablando, lo pueden encontrar en el tema 2 y bajo el video de la clase de ayer, aquí tenemos documento práctico para que lo puedan descargar. En el tema 3, el tema 3 va a ser lo que vamos a ver a continuación. Esto es algo que vamos a hacer después. Pero ahorita en el tema 2 es donde estamos trabajando. Tema 2 y aquí en la parte de abajo dice documento práctico. Ya nos vamos al tema 3. Hoy mismo lo vamos a revisar, pero ahorita el que tienen que descargar es el documento práctico que tenemos aquí. Listo. Entonces, ahora sí, continuamos con el ejercicio. Ahí está eso, por si acaso si alguien no sabía dónde estaba el documento, ahorita lo revisamos. Recuerden, en el tema 2, en la parte de abajo, después de la clase, del video de la clase de ayer, ahí ustedes tienen el documento práctico.
Entonces, como les estaba comentando, en este caso ya nos está pidiendo que calculemos una función extra. Esto sí es algo nuevo, esto no vimos el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a resolver? Simplemente vamos a adaptar nuestra función dentro del condicional. No va a ser complicado, van a ver que nos sale de manera súper rápida. Entonces, ¿qué es lo primero que me está diciendo? Me dice que en la celda de promedio gasto, esto es, voy a tener que identificar primero las partes del condicional. Me dice que aparezca el mensaje pasa, entonces ya sé cuál es el mensaje verdadero y también me dice no pasa. Entonces yo ya sé cuáles van a ser mis criterios cuando se cumpla la condición y cuando no se cumpla la condición. Lo último que me falta saber es el criterio. El criterio me está diciendo cuando el promedio de los gastos sea mayor o igual a 50. Perfecto, entonces ya tengo identificados cuáles van a ser mis tres condiciones de la función sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Antes que nada, el tema del promedio, yo me acuerdo. Entonces, la función del promedio era promedio, abría el paréntesis, y en este caso lo que me estaría pidiendo es el promedio de los tres gastos. Una vez que calculo el promedio de los tres gastos, yo le doy enter. Entonces digo, perfecto, me sale 100. Yo ya sé que de estos tres, el promedio me va a salir 100. Pero yo no voy a tener que estar calculando uno por uno. Yo tengo que hacer este proceso directo para que sea mucho más fácil el momento de crear mi condición. Y lo voy a integrar de la siguiente manera. Entonces, ponemos igual si, abro el paréntesis, y viene aquí la prueba lógica. Entonces, ¿cuál va a ser mi prueba lógica? La siguiente. Promedio, abro paréntesis y calculo el promedio. Cierro el paréntesis. ¿Y qué necesitaba saber yo? Aquí me dice, el promedio de los gastos sea mayor o igual a 50. Perfecto, entonces ya tengo calculado mi promedio y ahora sí lo que me falta es poner mayor o igual a 50. Y de esta manera ya estoy integrando una función dentro de mi condicional. Si se fijan, lo único que hice fue, en vez de crearle en una celda aparte, ya le estoy uniendo a todo mi condicional a esta función. Entonces estoy integrándole ya justamente una función matemática a mi condicional. Como ya tengo creado mi criterio, ahora sí completo la fórmula. ¿Qué pasaba si se cumplía? Si se cumplía, me tiene que decir la palabra pasa. ¿Y qué pasaba si no se cumplía? Tiene que decir no pasa. Entonces, no pasa. Como ya tengo completa mi estructura, recordemos, tengo la función sí, tengo mi prueba lógica, que mi prueba lógica es el criterio, todo esto pasa a ser el criterio. El promedio de las celdas de gastos es mayor o igual a 50. Si esto se cumple, pasa. Si esto no se cumple, no pasa. Como ya tengo bien estructurado, ahora sí le damos Enter y arrastramos nuestras fórmulas. Y vamos a ver si cumple o no cumple. Entonces, yo podría hacer únicamente aquí, le voy a agregar una celda más, solo para hacer un ejemplo, ¿no? Entonces aquí voy a poner el promedio y voy a crear esta fórmula únicamente para que comprobemos. Nada más, solo le voy a crear para que ustedes se den cuenta de que sí estamos haciendo bien. Entonces, vamos a ver. En el primer caso, ¿el promedio es mayor a 50? Sí, por eso pasa. En el segundo caso, ¿el promedio es mayor a 50? No, no lo es. Por eso me aparece el mensaje de no pasa. El tercero, el promedio es mayor a 50, por ende el mensaje fue pasa. Y en el último, el promedio es menor a 50, entonces no cumplió con la condición, no pasa. Como ven, la fórmula que utilizamos dentro del condicional estuvo bien estructurada y por ello todos los mensajes nos están saliendo de manera correcta. Yo podría comprobar de igual manera aquí el 50, 50 y 50.
Me aparece el mensaje de pasa. ¿Por qué razón? Porque recordemos que me dice mayor o igual. Y yo en la fórmula sí le puse aquí mayor o igual. Si no le hubiera puesto el igual, veamos lo que pasaba. Voy a dar enter. Y miren, me aparece el mensaje de no pasa. Eso significaría que creé mal. Pero es importante leer siempre los enunciados. Aquí me está diciendo mayor o igual, eso quiere decir que los promedios de 50 también deben tener el mensaje de paz. Entonces aquí le agregamos simplemente el igual, enter y listo. Tenemos justamente nuestra estructura bien hecha. Como esto de aquí le usé únicamente para comprobar, le voy a eliminar y tenemos así nuestra primera condición completa. No sé si estuvo claro, si tal vez por ahí el tema de agregar la función, como ustedes pueden ver, es simplemente identificar bien lo que necesitamos hacer para poderle agregar a nuestra función. De ahí es igual como cuando usamos el if para agregar dos funciones o como cuando estábamos trabajando con una función directa. Ahora, vamos al siguiente, el que sería condición 1. En condición 1 es donde vamos a tener que trabajar. Justamente vamos con el ejercicio. Ay, perdón. Aquí tenemos en la parte 2, donde nos dice, en la condición 1 debe aparecer el mensaje correcto cuando la ciudad sea igual a Quito, la edad sea mayor o igual a 18 y el género sea masculino. Caso contrario, el mensaje quedará en blanco. Perfecto, aquí ya me está pidiendo tres cosas dentro de una sola condición. Entonces, lo primero que me dice es el mensaje correcto, perfecto. Entonces, cuando se cumplan las tres condiciones, me va a decir correcto. Y caso contrario, cuando no se cumplan las tres condiciones, me va a decir que o se va a quedar en blanco la celda. Ya tengo identificadas cuáles van a ser mis dos palabras de tanto de verdadero como falso. Y ahora sí, lo que me toca ver es el tema de las condiciones. Entonces, el primero me dice, cuando la ciudad sea igual a Quito. Yo podría utilizar aquí en la parte de abajo únicamente para ubicarme. Entonces, lo primero que me dice, aquí sería igual a Quito. Aquí igual a Quito, perfecto. El siguiente me dice, la edad sea mayor o igual a 18 años. Entonces, podría empezar como mayor o igual 18 años. Perfecto. Y la tercera condición que me dice cuando el género sea masculino. Entonces aquí igual sería igual masculino. ¿Ya? Perdón, es el símbolo igual, le detecta como forma. Entonces voy a ponerle como texto. Ahí sí. Igual masculino. Listo, como ya tengo mis tres condiciones separadas, ahora sí vamos a ponerlo en práctica. Yo tendría que poner igual si abro el paréntesis. Y recordemos que ahora son tres condiciones. Eso quiere decir que necesito ocupar una ayuda para mi condicional. En este caso, las tres dice que son obligatorias, no son opciones, porque me está diciendo que se cumplan estas tres. No me está diciendo aquí cuando la ciudad sea igual a Quito o aquí directamente ya me está dando las directrices de la condición, ¿no? Es importante que ustedes identifiquen cuando les digan o, porque cuando les dicen o significa que puede o no puede cumplirse las tres condiciones o dos o cuatro condiciones que les ponga. Pero en este caso sí me está dando a entender que se tienen que cumplir las tres. Como se tienen que cumplir las tres, sí o sí voy a ocupar el i. Abro el paréntesis y vamos ahora sí a trabajar con mis condiciones. La primera, que sea igual a Quito, entonces en ciudad vamos a seleccionar, voy a poner igual, paréntesis, Quito. Uy, ahí sí, Quito. Perfecto, punto y coma. Ya tengo mi primera condición creada. Vamos a la segunda, la edad mayor o igual a 18. Entonces busco aquí esta edad y ponemos el símbolo de mayor o igual 18. Perfecto, punto y coma. Y mi tercera condición me dice igual a masculino. Entonces, selecciono, ponemos igual, entre comillas, masculino.
Cierro las comillas y cierro el paréntesis porque ya tengo completas mis tres condiciones. Entonces, como ya tengo mis tres condiciones completas, ahora sí, ¿cuáles eran los mensajes? El mensaje que debe aparecer es correcto. Entonces, vamos aquí, entre comillas, correcto. Y caso contrario, me tenía que quedar en blanco. Entonces, como es en blanco, únicamente dejo las dos comillas y eso ya me significa que la celda quedaría en blanco. Una vez que tengo listas mis condiciones, estoy seguro que escribí bien, vamos a presionar Enter. Y listo, vamos a arrastrar el condicional. Y vamos a ver si nos sale o no con las condiciones. En este caso me dice que solo la primera se cumple. A ver, vamos a comprobar. ¿La ciudad es igual a Quito? Sí. ¿Tiene más de 18 años? Sí. ¿Y el género es masculino? Sí. Como las tres se cumplen, el mensaje es correcto. Vamos con la segunda. ¿La ciudad es Quito? No, ya no se cumplió. Una vez que sé que no se cumple, el mensaje está bien que salga en blanco. Vamos con la tercera. ¿La ciudad es Quito? Sí. ¿Es mayor a 18? No, entonces tampoco se cumple. Por eso está en blanco. Y vamos a la tercera. ¿La ciudad es Quito? No, desde ahí ya no se cumplió. Entonces aquí justamente está en blanco. Pero vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle aquí en vez de Cuenca, vamos a ponerle Quito. Vamos a poner aquí Quito. ¿Y qué pasa? Sigue nuevamente vacío. ¿Por qué? ¿La ciudad es Quito? Sí. ¿Tiene más, es mayor o igual a 18 años? Sí. Ah, pero el género, en este caso, como decía femenino, no está cumpliendo, no aparece. Entonces, si yo le cambiaba en este caso de femenino a masculino, debería aparecer el mensaje. Como ustedes pueden ver, he cumplido de manera correcta con los parámetros que me estaba pidiendo el ejercicio. Pero en este caso, a ustedes debería aparecerles de esta manera. La primera correcto y las otras tres en blanco porque no está cumpliendo con las condiciones que nos pide el ejercicio. Una vez que completamos este ejercicio, vamos con el siguiente. Que en este caso ya sería el número 3, en donde me está diciendo, en la condición 2 debe aparecer el mensaje funciona cuando el promedio de gastos sea igual a paso. Ah, perfecto. Entonces aquí ya me está diciendo que ocupe esta celda. Una vez que ya tengo aquí identificado, voy a ocupar esta celda de aquí para que se cumplan las condiciones de acá. A ver, entonces de nuevo, en la condición 2 debe aparecer el mensaje de funciona cuando el promedio gastos sea igual a pasa. Y cuando la edad sea menor o igual a 15. Perfecto, entonces aquí ya me está poniendo dos condiciones. Voy a tener que utilizar el y para poder crear esa condición. Caso contrario, el mensaje quedará en blanco. Perfecto. Entonces nuevamente me va a pedir que ocupe dos condiciones. Vamos a escribir. Entonces vamos aquí. Igual si, abro el paréntesis y empezamos con y. Abro el paréntesis y vamos a empezar. La primera me dice cuando el promedio de gastos sea igual a pasa. Entonces, este campo de aquí tendría que ser igual a pasa. Perfecto. Punto y coma. La otra condición que me dice y la edad sea menor o igual a 15. Perfecto. Entonces vamos a poner edad menor o igual a 15. Listo, tengo ya mis dos condiciones creadas, las dos que me está pidiendo. Ahora sí vamos a poner los mensajes. El primer mensaje que me dice es funciona y el segundo mensaje que debería aparecer es en blanco. Perfecto. Esta de aquí estuvo más sencilla, son únicamente dos condiciones. Una vez que ya están las dos condiciones, presionamos Enter y vamos a arrastrar. Veamos, solo una cumple con las condiciones que me ha dicho este ejercicio. Vamos a ver si es que es verdad. Primero, dice la palabra pasa, perfecto, sí cumple. Y la otra dice menor o igual a 15 años. Tiene menos de 15 años, correcto. Como las dos condiciones se cumplen, el mensaje me aparece al final. Mientras que en las otras tres
no se cumplía una de las dos y por eso no me estaba apareciendo el mensaje. Hasta ahí sería el ejercicio 1. Este sería, con esto terminamos justamente de trabajar con lo que sería el condicional y. Esta sería la hoja 1. Este es prácticamente lo que ustedes tienen que justamente obtener como resultado en su trabajo. Como pueden ver, en la primera obtuvimos pasa, no pasa, pasa, no pasa. En la segunda, solo el primero me dice correcto, los otros tres no me muestran nada. Y en el último, solo el penúltimo me dice funciona. El resto me va a salir en blanco. Esa sería con respecto al ejercicio 1. Ya terminamos el ejercicio 1 y ahora tendríamos que avanzar al ejercicio 2. Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que esto ya es un poquito ya la práctica de lo que hicimos del día de ayer. Entonces, tal vez le agregamos la dificultad aquí al momento de haber puesto el promedio. Recordemos que le agregamos una función extra a nuestro condicional. Pero de ahí estamos trabajando con el mismo formato. Una pregunta, Alexis, por favor. En la Claro. condición 2 no lo comprendí. Por favor, ¿me puede ayudar ahí? En la condición 2, en la última que hicimos. Sí, por favor. Ya, perfecto. A ver, en la condición 2, en este ejercicio lo que nos está pidiendo es que trabajemos en base al promedio gastos. Y promedio gastos es el nombre de esta celda de aquí. Entonces, lo que nos está pidiendo es, cuando en esta celda de promedio gastos la palabra sea igual a pasa, es decir, a los mensajes que teníamos aquí que nos salían por defecto, esa es la primera condición. Tiene que ser el mensaje igual a pasa. Entonces, por eso nosotros en nuestro condicional seleccionamos la celda y le comparamos con la palabra pasa. Porque ese es el mensaje que nosotros vamos a encontrar, es el mensaje que nos está indicando en esta condición. Después nos está pidiendo que la edad sea menor o igual a 15. Entonces la edad corresponde a esta celda de acá y simplemente es la comparación, ¿no? Cuando encontremos que sea menor o igual a 15 años, tiene que cumplirme las dos condiciones. La primera condición, que diga pasa, y la segunda condición, que tenga menos de 15 años. Si estas dos condiciones se cumple, el mensaje que me tiene que aparecer es función. Caso contrario, me tiene que dejar en blanco. Por eso nuestro condicional, cuando le creamos, está basado en esas dos celdas. Mire, utilizamos el i. Recordemos que el i lo que me permite es crear más de dos condiciones dentro de una función. Y estas serían las condiciones que estamos creando. La primera que me está diciendo aquí es lo que contiene esta celda tiene que ser igual a la palabra paz. Y la segunda condición es que la edad tiene que ser menor o igual a 15 años. Si se cumplen las dos condiciones, el mensaje que va a aparecer es funciona. Si no se cumple una de estas dos o las dos, el mensaje es vacío. Y el vacío, recordemos, es solo dejar las dos comillas y de esa manera ya nos aparece vacía nuestra celda. Esa es la explicación de cómo hicimos la creación del segundo condicional. Entonces es prácticamente condicionado dependiendo de lo que pase aquí, ¿no? Porque estas palabras nosotros no escribimos. Estas palabras también estaban en base a lo que nos pedía justamente en la primera condición, que era calcular el promedio de los gastos. Esa sería la explicación de cómo trabajamos con la condición 2. Listo, muchas gracias, Alexis. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a dar el salto al ejercicio 2. Y con este vamos a cerrar el tema de la condición sí, porque este ejercicio que se viene es un ejercicio grande. Este sí es grande. Este sí se van a dar cuenta que es un poquito largo. Entonces, tenemos justamente esta pequeña tabla y de acuerdo a esta tabla nos van a pedir que creemos algunas cosas. Me dice, en la celda resultado debe aparecer los siguientes mensajes de acuerdo al rango del valor. Recordemos que lo del rango ya lo trabajamos el día de ayer, pero aquí vamos a tener que tener bastante cuidado.
Entonces, me dice, si es mayor o igual a 1 y menor a 40, dirá rango 1. Eso quiere decir que voy a trabajar con algunos rangos. Como ustedes pueden ver, aquí ya me está dando algunos rangos para trabajar. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear en este lado únicamente como guía lo que me está pidiendo. Entonces, dice, si es mayor o igual a 1 y menor a 40, dirá rango 1. Perfecto, entonces me está obligando a crear un condicional. ¿Qué condicional debería usar? Es justamente el i para poder crear un rango. Entonces, ¿cuál es el rango que me va a pedir? En este caso me dice mayor o igual a 1. El, el valor que voy a tener que comparar sería de la celda A12. Entonces, para guiarme voy a poner aquí A12 y me pide que sea mayor o igual a 1. Perfecto, ese es el primero. Punto y coma. De igual manera sería la celda A12. La A12, ¿por qué la estoy escogiendo? Porque es la que tiene el valor, ¿no? Después de esto vamos a arrastrar para que las fórmulas sigan bajando. Entonces, luego me dice A12, o el número en este caso sería 30, ¿no? Menor a 40. Aquí ya no me dice menor igual, solo menor. Entonces aquí menor a 40. Cierro mi condicional y de aquí me dice dirá rango 1. Entonces, cuando estas dos condiciones se cumplan, tiene que decir el mensaje de rango 1. Entonces aquí rango 1 y cierro mi comida. Nada más, hasta ahí le voy a dejar. Le voy a hacer un poco más grande aquí en la letra para que también ustedes tengan la facilidad de poder leerlo. Y vamos a ir entendiendo qué estamos haciendo. Entonces, miren aquí. Lo único que hice fue trasladar lo que tenemos en texto a un lenguaje que la computadora me entienda. Entonces aquí yo estoy diciendo que si estas condiciones se cumplen, tiene que aparecerme el mensaje de rango 1. Y yo podría comprobar si estoy haciendo bien o mal de la siguiente manera. Miren, ahí no le copié, ahí sí le copié. Nos vamos a nuestra celda, ¿no? Abrimos nuestra celda, yo pongo igual y tendría la función sí. Abro el paréntesis y aquí vendría todo esto que había creado. ¿Qué me faltaría agregar? El valor falso, ¿no es cierto? Entonces el valor falso, digamos que yo le voy a dejar en vacío únicamente para comprobar. Una vez que doy enter, vamos a comprobar. Me dice rango 1, entonces eso significa que está bien. Pero ¿qué pasa si arrastro? 80 no cumple con estas características y por ende me aparece en blanco. 91 tampoco, 153, 190 y 200. Todas estas no cumplieron. ¿Por qué razón? Porque justamente aquí el rango me dice es mayor a 1, pero menor a 40. Entonces, la primera que creé estuvo bien. Hasta ahí, ¿no? Pero me falta agregar algunas cosas a mis funciones. Entonces, les voy a otra vez aquí a borrar. Les borro y vamos con la siguiente. Vamos a hacerle ahora sí el trabajo hacia abajo. En el segundo, prácticamente lo que me va a tocar hacer es ir acomodando poco a poco la información que está aquí. ¿Qué me dice? Si es mayor o igual a 40. Entonces, perfecto. Aquí vamos a poner mayor o igual a 40 y de ahí me dice menor a 90. Entonces aquí menor a 90. Y el mensaje que tendrá es rango 2. Perfecto, entonces ya tengo el siguiente grupo completo. Lo único que me pide ahora fue de 40 a 90 y que se dame rango 2. Vamos con el tercero. En el tercero me dice, si es mayor o igual a 90, perfecto, entonces vamos aquí 90 y menor a 150. Entonces aquí no es 150. Y el mensaje de este, en cambio, sería rango 3. Listo, ya tengo mi tercero también estructurado. Vamos al cuarto. El cuarto, lo único que me está pidiendo es, en cambio, mayor o igual a 150 y menor a ¿cuánto? A 180. Entonces aquí menor a 180. Y este, en cambio, va a ser rango 4. Perfecto. El último, no, el penúltimo me dice de 180, que sería mayor o igual a 180 y menor a 200.
Entonces, uno más. Como pueden ver, este ejercicio sí tiene muchos rangos. Me está pidiendo aquí bastantes rangos para configurar. Y este sería rango 5. Listo. Y lo último que me pide es, si no cumple ninguna condición, el mensaje final será sin rango. Perfecto. Eso quiere decir que si no se cumple con nada de esto de aquí, si no tengo ninguna de estas de aquí completa, tiene que aparecer solo el mensaje de sin rango. Entonces aquí, sin rango. Ya, eso sería el mensaje que tiene que salir. Y bueno, ahora sí, vamos a integrar todo esto. Tendríamos que integrarlo en una sola. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto sí va a ser una cadena continua de usarles el sí y el i. El primero, este sí es sencillo que yo lo copie porque va a ser mi base, pero quiero que un poquito me vayan siguiendo el hilo, ¿no? Entonces entraríamos. Igual, si abro el paréntesis y pegamos lo primero que teníamos, ¿no? Que sería este de aquí. Ahora, punto y coma. Y miren lo que voy a hacer en este momento. Me pide que ponga un valor falso, pero yo no voy a poner un valor falso. En vez de poner un valor falso, le voy a agregar al siguiente rango. ¿Cómo lo hago? Agregando otra vez sí. Entonces pongo sí y abro paréntesis. Una vez que abro el paréntesis, ahora sí debo de copiar toda esta información que tenía yo aquí. Entonces, no, ahí sí se me va a hacer un lío gigante. Me va a tocar copiar manualmente porque ya me di cuenta que si le suelto, se me va a salir la función. Entonces, voy a ocupar con la primera. Abro sí, pegar, punto y coma, sí, y abrimos. ¿Qué me toca poner aquí? Y lo que tengo acá. Es prácticamente copiar la información que ya tenía generada aquí. Abrir, esto sí va a ser larguito porque voy a tener que estar escribiendo la misma fórmula una y otra vez. Entonces voy a poner mayor igual, en este caso sería a 40, punto y coma, a 12, menor, a 90, cierro el paréntesis, punto y coma, y este mensaje en cambio es rango 2. Rango 2. Cierro la comilla, punto y coma. Y una vez más, en vez de poner un valor falso, tengo que poner el siguiente. Para poder agregar el siguiente, tengo que poner sí, abrir el paréntesis y poner otra vez y, abro mi paréntesis y copio la información que tendría aquí, ¿no? En este caso, a ver, es el de aquí, ¿no es cierto? Sería 90 y 150 rango 3. Entonces voy a aprovechar que tenía aquí marcado y le vamos a cambiar. 90 y 150. Rango 3. Perfecto. Ya tengo prácticamente lo que copié y pegué fue esta mismo y le estoy adaptando a la que tenía en rango 3. Ahora, otra vez, punto y coma. Ahora me toca agregar la de aquí, la que ya sería rango 4. Este en cambio va a ser relación a 100, no, este sería relación a 90 y a 180. Si no estoy mal, ¿no? Entonces, no, aquí me he equivocado yo. Aquí el rango era 150 a 180. En este de aquí hemos escrito mal, le he borrado donde no era. Este 150 tenía que estar aquí, no en el A12. Entonces, aquí sería rango 3, aquí, perfecto, aquí. 150 y el otro rango es 180. El mensaje que me tiene que decir aquí es rango 4. Y me falta un rango más, punto y coma, una vez más. En este punto y coma ya tendríamos que poner el rango 5, que va a ser de 180 a 200. Entonces, otra vez, pongo sí, abro el paréntesis, la i, bueno, en este caso ya solo le pegaría y le reemplazo los valores, ¿no? En este caso el valor era 180 a 200. Entonces, 180
y el otro valor aquí 200. El rango que me dice con 180 200 es rango 5. 5, perfecto. Y aquí viene algo que también es importante de darnos cuenta. Es el tema de cerrar. Bueno, aquí es punto y coma y me dice el valor falso. En este caso el valor falso era sin rango. Sin rango. Ahora sí, porque este ya es el último de todos. Tengo que cerrar todos esos paréntesis que abrí del i. Entonces yo tendría el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el original. Si no estoy mal, van a tener que cerrar 6 símbolos del sí. Vamos a ver, cuando presione Enter, aquí ya me está justamente, ya me salió. Alguna me faltó de cerrar. Vamos a ponerle a aceptar para que me indique. Creo que está una de más. A ver, voy a borrar uno de estos. Ahí. No, más bien creo que me ha faltado uno más. Entonces agreguémosle un símbolo más. ¿Dónde está? Ya. Ahí sí me parece que se cerraron todos. A ver, vamos viendo aquí un poquito a poquito. El sí de aquí está cerrado. Está cerrado. Aquí, negro. Después viene el otro sí. También está cerrado. El otro sí está cerrado. Ya, ahí sí me parece que cerré todos los sí. Vamos a ver. No, ahí tengo que darme cuenta cuál es el que me está fallando. Aquí me dice el verde. ¿Cuál está con verde? Ah, miren, aquí tengo doble I. Aquí he puesto doble I. Por eso es el problema. Aquí he puesto dos de más. Ahí he puesto dos veces el I. Entonces aquí le voy a borrar a También este. sí, también ¿Sí? hay una A minúscula, no es A mayúscula, ¿no? ¿En cuál? A12, hay una A minúscula No, ahí. las Ahí, minúsculas, sí, sí, ¿está sí bien? lo reconoce. Recordemos que la A12 lo único que me indica es la celda, donde estoy ubicado. No hay problema si le tenemos en mayúscula o minúscula. En ese caso, el Ok. problema que me está dando era que tenía doble I. Entonces, no tenía sentido esa fórmula, porque tenía doble I. A ver, ahora sí. Demasiados argumentos en esta. ¿Cuál es el otro que me falta borrar? Tengo que reconocer dónde está. Tengo creo que uno de estos demás. A ver, vamos a ver. Entonces, empezamos. Tengo aquí el sí, este primero, si se cierra. Vamos a ver dónde está el otro sí. Tengo dos que se cierran. ¿Dónde está el otro? Tres que se cierran. Aquí. Aquí ha estado un error, miren. Aquí no tengo el sí, solo he puesto el i. Entonces aquí me falta poner sí y abrirle el paréntesis. Entonces, donde me había equivocado y puse doble i, era en realidad que me estaba faltando un sí. Ya. Entonces, aquí tengo el sí. Este sí también sí está cerrándose. Tengo, ¿dónde está? Otro sí aquí abajo. Y con eso terminamos. ¿Cuántos tenemos? Un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis, cuatro, cinco. Ya, perfecto, son cinco. Entonces, ¿cuántos tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo dos de más. Ya, ahí debería de reconocerme. Ya, ahora sí, con eso sí, como pueden ver, el marisco de información que teníamos. Y miren, ahora sí que le arrastro. Vamos a comprobar todo el marisco que creamos a ver si es que nos sale bien. Eso sí, aquí sí les vamos a cambiar, ¿no? Aquí sí, para que ustedes no se confundan, aquí sí es A12, pero aquí estaba mal ubicado. Aquí lo mismo, aquí era A12 y el donde estaba mal ubicado era aquí. Ya, ahora sí, ahí sí están bien ubicados porque antes le habíamos borrado el A12. El A12, recordemos, era únicamente nuestra guía donde estábamos trabajando. Vamos a ver si es verdad todo el marisco de opciones que escribimos en este momento. Dice, en el primero me está diciendo un rango que va del 1 al 40 y dice rango 1. El valor es 30, por eso me dice 1. Estamos bien. El segundo, de 40 a 90, rango 2. Tenemos el número 80, perfecto, sí cumple, rango 2. El tercero, de 90 a 150 dirá rango 3, también cumple. El cuarto, de 150 a 180, tiene que decirme rango 4. Aquí tenemos 153, está en el rango, perfecto, me cumple. El siguiente dice 180 y 200, es 190, rango 5, cumple. Y el último me dice, si no cumple ninguna de estas condiciones, tiene que decir 200. Entonces, como aquí era menor a 200, el 200, recordemos, no es menor,
Si yo le pondría en este caso 199, miren, sí aparece en el rango 5. Pero si ya le pongo 300, obviamente es uno que está fuera de rango. Vamos a cambiar todos estos. Vamos a poner números al azar. A ver, vamos a poner en el primero, pongamos 500. En el segundo vamos a poner 20, es que no sale, perfecto. Vamos a poner aquí 120. Vamos a poner aquí 180. Perfecto. ¿Qué más? 75. Y un número más. No sé, vamos a poner el 172. A ver. Ya, perfecto. Como pueden ver, independientemente donde agregué los números, la fórmula se cumplió. Ahora sí, esto es un marisco de fórmula. Como ustedes pueden ver, fue gigante esta fórmula. Lo que voy a hacer en este momento es dejarle a la fórmula aquí, pegarle, más bien le voy a borrar este igual. Todo este marisco de aquí fue la fórmula que acabo de ocupar. Entonces, más que nada, para que ustedes lo puedan divisar de mejor manera, le voy a hacer un poco más acá, le voy a agrandar y ya le voy a cambiar a la mitad. Vamos a ver, hasta aquí. Esto de aquí le voy a cortar y le vamos a pegar aquí abajo. Ya. La letra también un poquito más grande para que ahí sí puedan divisar. Entonces, todo esto, obviamente aquí le borré el igual, ¿no? Si yo le pongo el símbolo igual, automáticamente pasa a ser una función y empieza a actuar. En este caso, le dejé sin el igual para que ustedes puedan ver todo lo que hicimos. Y si se fijan, todo lo que pusimos en una sola línea viene siendo lo que nosotros originalmente le separamos. Lo que al inicio empezamos poquito a poquito a estructurar. ¿Cuál es la diferencia? Que a mí aquí me hubiese faltado o me hubiera hecho más fácil si es que yo le ponía el sí inicial y le iba cerrando a cada una, ¿no? Para que no se me haga tan difícil después darme cuenta cuál me faltaba cerrar, cuál me faltaba iniciar. Pero esto hubiese sido la idea para que se me haga más fácil. Todas les hubiera tenido que poner el sí, 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 menos a la última. Entonces, esta es prácticamente un ejercicio completo del condicional sí. Esto, como ustedes pueden ver en este caso, lo que me estaba ayudando es a determinar rangos, ¿no? Entonces, estos rangos me pueden servir ya sea en una base de datos donde yo quiero establecer el tema de ventas de algún producto, o puede ser que quiero ver el tema de cuántos cursos ha tomado una persona para empezar a crear un grupo y saber qué personas tienen más grupos cumplidos, les puedo poner en diferentes categorías, o saber justamente, de acuerdo a la necesidad de la empresa, estos rangos también pueden ser para productos, ¿no? ¿Qué productos cumplen cierto tipo de calidad? Y les voy agrupando en un rango específico de acuerdo al criterio de calidad que me ha evaluado ya sea el empleado o el cliente. Entonces, esto sí, como les digo, fue un poquito largo. Sobre todo, esto es lo que ustedes necesitan tenerlo muy claro. Como ustedes ven, si nosotros estructuramos bien lo que nos están pidiendo, el momento de ejecutarle sí va a ser un poquito tedioso por el hecho de tener que abrir y cerrar paréntesis y después fijarnos que no se nos haya ido algo de más. Como a mí, que se me fue, que en vez de poner sí y, lo que terminé poniendo fue y. Entonces, esas pequeñas cosas es algo que nos puede pasar. Recordemos que estamos trabajando con funciones y obviamente las funciones siempre van a tener su grado de complejidad. Pero este ejercicio es justamente una fiel representación de que ustedes pueden trabajar con una misma fórmula que tenga dentro de ella más fórmulas. Como en este caso, como ustedes pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 fórmulas dentro de un condicional. Entonces, sí fue un trabajo un poquito largo, más que nada identificar esos pequeños errores que se suelen tener, pero a la final ustedes ven que cualquier valor que ponemos cumple con sus rangos específicos. Entonces, pudimos crear y pudimos determinar el final del ejercicio. Les voy a dejar esto, no se olviden, esta sería la solución del ejercicio para que ustedes lo puedan
Si pueden sacarle ahí una captura y después de eso ustedes también ponerlo en práctica, tratar de hacerlo ustedes solo y después ir comparando y decir, a ver, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde tengo el error? ¿Cuál sí me faltó abrir? ¿Cuál sí me faltó cerrar? ¿O cuál fue mi problema? Aquí ya les dejo, no se olviden que esto viene hasta acá al final y después se baja aquí, ¿no? Yo le dejé en 2 líneas para que se pueda ver de mejor manera. Pero esto sería el tema del uso condicional. Este es el famoso condicional sí, que justamente es algo bastante largo, ¿no? Entonces, ese sí es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Hasta ahí, no sé si tiene alguien alguna duda, si tuvo el tiempo para sacarle tal vez una captura a este, porque este ejercicio sí estuvo fuerte, ¿no? Entonces, un poquito pesado estuvo este. Pero con este de aquí ustedes se pueden ayudar para comparar. Trátenlo de sacar ustedes mismos, traten de ponerse como meta el ir haciendo este ejercicio más que nada es un tema de concentración y de ir manejando cierto orden. Pero si ustedes lo terminan sacando, créanme que después cualquier ejercicio, cualquier función, cualquier condición que les pongan, se les va a hacer mucho más sencillo resolver. Este sería el trabajo que vamos a guardarle. Y ese tenemos que subirle justamente aquí en la plataforma, en la parte final donde dice trabajo en clase. Esto igual en el tema 2, en la parte final, ustedes aquí van a subir el trabajo en clase. Ya, ese sería el que tienen que subir en este momento. Bueno, no a este momento, ¿no? Sí, después de la clase ustedes se dedican a terminarle y a estructurarle bien al ejercicio, ahí sí lo suben, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Hasta aquí llegaríamos con lo que sería el condicional sí. Y ahora nos vamos con la parte final ya del curso, que lo vamos a hacer, ya saben, la primera parte es teórica y el día de mañana terminamos resolviendo un ejercicio que ustedes lo van a también a subir a la plataforma. Pero con esto cerramos el condicional sí. Créanme que el condicional sí es uno de los condicionales que aparentemente no son complicados, que no son muy largos, pero cuando ustedes ya se pongan a trabajar en matrices grandes, se van a dar cuenta que una buena condición creada les ahorra a ustedes un montón de tiempo para sacar información. Entonces, para aquellos que trabajan con bases de datos grandes, traten de ir un poquito viendo las ideas. ¿Qué condición me puedo crear para que esta tabla que yo tengo me entregue valores que me sirvan para un informe? Entonces, un poquito con eso nos ayuda el condicional, que nos ayuda ya a sacar información valiosa de un dato, de una tabla gigante. Ahí es un poquito útil el tema del condicional. Entonces, una vez cerrado el tema 2, que sería el condicional sí, vamos con el tema 3, que en este caso son justamente las tablas dinámicas. Ya un poquito hemos hablado algo de las tablas dinámicas. Ustedes aquí van a tener el documento guía. Le van a descargar a este documento para que podamos trabajar el día de hoy. Entonces, simplemente le presionamos clic al documento que nos descargue y le vamos a abrir. ¿Ya? Entonces, ahorita estoy abriendo el documento guía de lo que serían las tablas dinámicas. Y ustedes van a encontrar esta pequeña tabla que va a ser la que nos sirva como ejemplo inicial, ¿no? Hoy día, como les digo, vamos únicamente a ver la introducción a tablas dinámicas y mañana vamos a desarrollar ya con unos ejemplos y también con ciertos reportes que vamos a sacar, ¿no? Entonces, sí es importante el tema de hoy, que ustedes lo tengan muy en cuenta, cómo va a funcionar las tablas dinámicas. Entonces, les voy a dar un minutito para que se puedan descargar este documento y después empezamos con todo con lo que sería el tema de tablas dinámicas. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con lo que sería ya el tema de tablas dinámicas. Antes de empezar, sí es importante que ustedes sepan que las tablas dinámicas lo que nos ayudan es justamente a estructurar de mejor manera una tabla que tenemos. Puede ser una base de datos, puede ser una tabla de información
o directamente puede ser un ejercicio práctico que a ustedes les manden a hacer y que les pidan que presenten diferentes enfoques de la tabla. O puede ser que necesitan un informe en el cual tengan diferentes perspectivas. Entonces, una tabla dinámica nos ayuda a eso, a que nosotros de todo lo que tenemos en una base de datos podamos mover la información y crear diferentes reportes. Esa es la función fundamental de una tabla dinámica, que yo pueda jugar cómo ubicar mis datos, mis valores que ya tengo y cómo los puedo proyectar para sacar puede ser un reporte, puede ser tal vez un gráfico que necesite o puede ser variantes de gráficos que me están pidiendo. Entonces yo puedo con una tabla dinámica estructurarla de cierta manera en la cual voy a obtener diferentes formas de vista, diferentes gráficos y eso yo lo puedo después un poquito estructurar dentro de un informe general y eso lo presento a mi empresa, ¿no? Entonces, las tablas dinámicas nos dan esa facilidad, que nosotros vamos a poder manipular nuestra información. Un poquito entrando en contexto, para eso nos va a servir las tablas dinámicas, entonces quiero que sepan que son de gran utilidad. Y antes de empezar, como les digo, hoy día vamos a hacerle un poquito más el tema teórico, que ustedes sepan cómo se hace, dónde hacer, cómo le creo, cómo genera una tabla. Ustedes aquí van a tener un ejemplo ya de una base de datos, aquí una base de datos simple, en la que tenemos justamente una fecha, el vendedor, una tienda, un producto y el valor. Es una tienda sencilla, puede ser un modelo, como decir, base de una estructura de una empresa, ¿no? Claro que podemos seguir agregando muchos más campos, pero para el ejemplo vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué es importante saber? Recordemos que estas tablas que nosotros generamos normalmente solo están, como decir, completadas, ¿no? Nosotros ponemos nuestros títulos y luego vamos agregando la información y nada más. O sea, no tiene nada más en especial esta tabla. Pero para generar tablas dinámicas, esto sí es algo que les va a ayudar mucho. Cuando nosotros hablamos de tablas dinámicas, es mejor darle un nombre a nuestra base de datos. En este caso, toda esta tabla, miren, yo le selecciono toda la tabla. Yo a esta tabla le podría dar un nombre para referirme a estos datos de mejor manera. Entonces, pongo un ejemplo. El nombre de la empresa se llama Patitos. Entonces, yo quisiera que esta tabla haga referencia a eso, ¿no? Entonces digo, bueno, como mi empresa se llama Patitos, yo quiero que el nombre de esta tabla, donde tengo todo mi información, donde estoy trabajando yo, le voy a poner como nombre Patitos. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es algo muy sencillo. Ustedes en la parte superior, aquí en la parte superior, tienen el menú de insertar. Y aquí en insertar, nosotros le vamos a agregar este nombre. ¿Dónde? Aquí, donde dice tabla. Simplemente en insertar, aquí tenemos tabla. Eso sí, primero le marcamos el rango, ¿no? Entonces, esta tabla termina aquí y iniciaba en fecha. Le voy a dar clic en tabla y aquí lo que me está diciendo es justamente que esta tabla de dónde inicia y dónde termina. Me pregunta si la tabla tiene encabezados. Efectivamente tiene encabezados, que son los de aquí. Por ello, le estoy dejando con el visto, ¿no? Como sí tiene encabezados, le dejo el visto. Le pongo a aceptar. Y ahora sí, ya está generada mi tabla. Aquí ustedes ven que me dice nombre de la tabla. Entonces aquí le voy a cambiar. En vez de que se llame tabla 1, yo dije que se llamaba Patitos. El primer nombre que se me ocurrió. Y listo. Esta tabla ahora en cambio se llama Patitos. Toda esta tabla, cuando quiera hacer referencia a la tabla, yo sé que se va a llamar Patitos. Además, yo le puedo poner un diseño. Esto de aquí, ustedes ya, me imagino que la mayoría sí sabe. Ustedes pueden cambiar aquí los diseños para su tabla, ¿no? Y es algo que va a ir manteniendo cada vez que nosotros agreguemos información. De igual manera, automáticamente ya nos crea los filtros. Esto es una facilidad que nos da, porque yo ya puedo ir ordenando. Digamos, yo quiero ordenar por la fecha, les ordeno. Quiero ordenar por el nombre del vendedor, puedo ordenar. Quiero ordenar de acuerdo a la tienda, también lo puedo hacer. O si quisiera ordenar por los productos. Lo mismo, quiero ordenar del valor más barato al valor más caro.
Esta ya es una ventaja que nos está dando el momento de generar tablas. Una de las ventajas que nos da. Pero más que nada, esto nos sirve para que en un futuro, si nosotros tenemos generadas varias tablas, al momento que nos aparezca, selecciona el rango de tu tabla, no tener que estar viniendo a ver qué hoja era, selecciono, sino que directo yo pongo el nombre Patito y yo ya sé que hace referencia a todo este rango y a todo lo que vaya a seguir aumentando en el transcurso del tiempo que maneje mi tabla, ¿no? Entonces ya le estoy dando su propio nombre y ese nombre le va a ayudar a la tabla a trabajar. Eso como primera recomendación. Ahora, la segunda recomendación. Para nosotros generar una tabla dinámica es importante saber esto. Lo que les estoy mostrando en este momento. Una tabla dinámica se compone de los siguientes elementos. Nosotros vamos a tener siempre un filtro en nuestra tabla que nos va a permitir ir variando con los valores, con la información, con lo que necesitamos que se proyecte. Esos filtros siempre van a estar en la parte superior de la tabla dinámica. Es decir, en la parte de arriba siempre vamos a encontrar dónde vamos a seleccionar el filtro o lo que necesitamos filtrar. Abajo vamos a tener la fila que van a ser prácticamente el listado de, del producto, puede ser el listado de la tienda, puede ser los nombres de los participantes. Es decir, me aparece como fila en el lado izquierdo a lo que yo quiero hacer referencia, de lo que yo quiero sacar un detalle un poquito más grande, ¿no? Y en la parte superior, en cambio, van las columnas. Las columnas en este caso serían justamente de acuerdo a qué yo voy a agrupar. Entonces es importante tener esta idea. Una tabla siempre va a manejar un filtro, vamos a tener las filas en el lado izquierdo, las columnas en la parte superior y en el centro efectivamente los valores. Esto sí no va a cambiar, siempre van a estar los valores en el centro. Entonces, una vez que tenemos esta idea, es muy claro que vamos a tener en el lado izquierdo la fila, en la parte superior las columnas y en el centro los valores. Y recordemos que el filtro es algo que va a variar, que puede estar en la parte superior. ¿Para qué me va a servir esto? Es justamente para crear mi tabla dinámica, porque las tablas dinámicas prácticamente es armar un pequeño rompecabezas de acuerdo a mis necesidades. Entonces, una vez que ya tengo estos conceptos, ahora sí vamos a generar la tabla dinámica. Para generar la tabla dinámica, simplemente yo doy clic en cualquier lugar de mi tabla, nos vamos a insertar y aquí me dice tabla dinámica. La primera opción me dice tabla dinámica. Le presiono clic y aquí me está indicando, me dice seleccione una tabla o rango. Tabla o rango. Y miren, aquí ya me apareció Patitos. Como yo ya sé que Patitos está ocupando el espacio, el rango determinado que le di, no me preocupo de estar viendo desde qué celda a qué celda va. Con tal de que me diga el nombre, yo ya sé que está bien. Y también me dice si es que quiero crearle en una nueva hoja. Efectivamente, yo quiero que se genere en una nueva hoja. Entonces, le vamos a dar clic en aceptar. Y listo, se generó mi tabla. Aparentemente no está nada, ¿no? Aparentemente no hice nada más que darle clic, par clics, y automáticamente me sale esta tablita aquí. ¿Pero qué significa? Significa que yo tengo una hoja nueva en la cual yo voy a poder crear, de acuerdo a mis necesidades, una estructura de una tabla dinámica. Y miren, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado? Filtros, columnas, filas y valores. Filtros va a ir arriba, columnas va a ir acá en la parte superior, filas vamos a tener en el lado izquierdo y los valores es lo que va a aparecer en el centro. Como yo ya sé la distribución, ahora viene mi decisión. ¿Qué necesito? Bueno, valor, que son los enunciados, tranquilamente valor, miren, automáticamente ya me puso hasta en el campo que le corresponde, valor, automáticamente ya le puso en el campo que corresponde. Voy a poner el producto como filas, miren, producto como filas, y miren, automáticamente aparecieron ya los productos. Y digamos que como columna yo voy a manejar la tienda. Perfecto, columna tienda. Miren, acabo de generar una estructura de acuerdo a mis necesidades.
Y yo podría agregar que el filtro sea por el vendedor y el filtro aparece arriba. ¿Qué significa? Que yo estoy generando la tabla a mi gusto. Es decir, yo quiero crear de esta manera. Si por ahí quiero variar y digo no, quiero que el producto esté arriba y la tienda abajo, le cambio. Y ustedes pueden ver cómo automáticamente cambia el diseño de esta tabla. Lo mismo, digo no, voy a manejar por vendedor y el vendedor acá. El producto va a ser el filtro y el vendedor en cambio va a estar en las columnas. ¿Cómo funcionan los filtros? Simplemente aquí yo selecciono, digamos, pongo impresora, pongo aceptar y mire, me aparece en mi tabla únicamente la información acerca de la impresora. ¿Qué información puedo sacar así? De esta manera puedo decir que en la tienda A se han vendido 240, en la tienda B tengo 480 vendidos y en la tienda C tengo 240. Eso quiere decir que la tienda B es la que mejor vende impresoras. Y lo mismo puedo cambiar, digamos, por una USB, aceptar. Aquí cambian nuevamente. En la tienda B, no, la tienda C seguiría siendo la que mejor vende. En este caso, miren, vende 30, mientras que las otras dos solo tienen 15. Y de igual manera yo puedo saber qué empleado es el que más ha vendido, ¿no? En este caso sería José el que tiene hechas las ventas de en dos tiendas, ha hecho la venta en la tienda B y C, ha vendido 2 USB. Entonces, esta es una manera en la que nosotros vamos a ocupar las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, como ustedes pueden ver, ya se hace un poquito más, como decir, un juego de qué información yo necesito proyectar. En este caso estábamos usando el producto, ¿no? Pero yo también lo podría unir, digamos aquí, le pongo el producto en la tienda. Miren, no estoy poniendo un filtro, no hay ningún problema, simplemente unifiqué. Miren, entonces en la tienda A tengo todo lo que se vende y me está indicando el vendedor cuánto hizo. Miren, es más, hasta me dice total general, cuánto vendió la tienda A. Entonces yo ya puedo ir comparando la una tienda con la otra tienda. Aquí les minimizo. Y miren, automáticamente ya tendría aquí un comparativo para saber qué tienda es la que más vende. En este caso, la tienda A es la que tiene mayores ventas. Pero yo también podría ser más específico, ¿no? Yo les puedo seguir aumentando o le puedo sacar que en vez de que el vendedor esté acá arriba, digamos, yo le pongo el filtro. Y más bien voy a poner que sea por tienda que me dé la información. Digamos que el vendedor quiero saber solo lo que ha hecho Carlos. Aceptar. Y me sale la información de Carlos. Entonces, Carlos ha vendido estos productos y cuánto ha vendido en cada tienda, ¿no? Entonces es una información súper sencilla que yo estoy obteniendo gracias a que sé cómo se estructuran las tablas dinámicas, que es en el lado derecho. Y la fecha también le puedo agregar, ¿no? Digamos que yo le pongo aquí. Vamos a ver cómo empieza. Miren, aquí en este caso me salió por años. Yo también en la fecha, eso es algo importante. Aquí la fecha, ustedes pueden ver que me apareció trimestre. Vamos a ver qué más qué más nomás me salió. Me salió fecha, trimestre, años. De acuerdo a eso se está ordenando. Entonces, digamos, yo quiero quitarle que no salga trimestre, que no salga la fecha en sí y que me deje solo en años. O de igual manera, yo podría configurar la fecha. Si yo le muevo acá la fecha, digamos que solo quiero dejar el valor real, ¿no? Entonces le borro trimestre y le borro años. Ya. Entonces me aparece la fecha, en este caso ya me está sacando por el mes. Miren, aquí la fecha ya me está estructurando las ventas por el mes. Estos campos también les puedo cambiar. Si presiono clic derecho, aquí nosotros vamos a tener igual las configuraciones del campo. En este caso me está diciendo la fecha, me está poniendo automático. Y yo también puedo ir cambiando, ¿no? Aquí en la parte inferior, esto va a ser algo importante. Cuando yo le doy clic en la parte central, lo que me va a modificar es justamente cómo quiero indicar. En este caso, miren, me está diciendo suma de valores. Si yo le pongo cuenta, pongo aceptar, cambia todo a 1. Miren, está contabilizando, como decir, cada objeto. Entonces aquí me está dando, como decir, los valores de venta por objeto. Mientras que antes, cuando le habíamos puesto en suma,
lo que me estaba calculando era el valor. Ahí sí me está dando el valor real, ¿no? El valor en el dinero que habíamos manejado. Y estos campos yo también les podría configurar, ¿no? Si es que yo le pongo aquí para que se vea con el precio, a ver, a los campos les aumento y obviamente ya les voy a poder divisar de acuerdo a su valor, ¿no? Entonces aquí ya es un poquito más real, me está haciendo la cuenta en dólares. Esto es algo de lo que ya vamos a verlo más a detalle, cómo podemos ir variando el tema de qué necesito proyectar y cómo sacarlo de manera individual, porque yo también puedo hacer diferentes tablas y que me arrojen reportes personalizados prácticamente. Y esos reportes a mí me sirven para presentarlos en una junta o para justificar cierto producto, cierto valor, cierta venta, puede ser un curso, o de igual manera para estructurar algo relacionado a mi personal, ¿no? Yo podría tener una tabla gigante de unos 15 campos y en realidad a mí de esos 15 campos solo me interesa 3 o 4 y con esos 3 o 4 campos yo puedo sacar un reporte. Entonces, esa es la ventaja de manejar una tabla dinámica, que ustedes van a poder un poquito ir jugando en este lado en cómo podemos estructurar nuestra información. Eso es algo que vamos a ver a continuación. Ustedes de igual manera, el momento de que quieran generar un gráfico es mucho más sencillo en una tabla dinámica. Yo simplemente aquí en la tabla, miren, selecciono en cualquier parte de la tabla y me voy aquí en insertar y en los insertar tengo aquí los gráficos recomendados, ¿no? Digamos aquí yo selecciono esta barra, esta columna y le genero. Automáticamente se generó mi cuadro. Ustedes pueden ver que es de acuerdo a este cuadro que yo tengo aquí. Y si yo voy quitando cosas, automáticamente varía mi gráfico. Es decir, este gráfico se va a adecuar a lo que yo esté proyectando. Lo mismo, digamos que aquí yo voy a seleccionar solo uno. El cuadro también varía de acuerdo a lo que yo estoy filtrando. Entonces, digamos que pongo todos, el cuadro también varía de acuerdo a todo lo que yo estoy seleccionando. Esto sí es importante que ustedes sepan que las tablas dinámicas lo que hacen es trabajar de una manera mucho más eficiente. Todo lo que ustedes filtran se va a ver también en los cuadros, se va a ver en los reportes y ustedes pueden ir sacando hoja por hoja para que no se pierda su información. Eso es algo de lo que vamos a ver el día de mañana. El día de mañana vamos a ver con detalle cómo maximizar la extracción de los datos de una tabla dinámica. Pero en esta clase lo que queríamos era un poquito recordarles cómo se creaba la tabla y justamente que ustedes sepan cómo se estructura. Esta parte de aquí es muy importante que ustedes siempre la tengan en cuenta porque al momento de generar una tabla dinámica, en la parte inferior ustedes tienen que saber qué significa cada uno de estos puntos, ¿no? Y como les habíamos puesto aquí, ustedes ya tienen la idea de cómo va a estar estructurada una tabla dinámica. Entonces, importante, siempre recordar dónde van a ir ubicados cada uno de los campos para que al momento que yo llegue a mi tabla, saber dónde ubicar, dónde poner cada encabezado, dónde me corresponde, qué pasa si le muevo al un lado y qué pasa si le muevo al otro. Y un poquito ya ir jugando con la información, ¿no? Saber qué necesito sacar y qué necesito exponer al resto. Pero esta es la introducción a lo que sería tablas dinámicas. El día de mañana hacemos el ejercicio práctico de tablas dinámicas. Mañana sí es netamente todo tablas dinámicas y al finalizar la hora tienen que subir justamente ese archivo. Hasta aquí quedaríamos entonces con la clase del día de hoy. No sé si tiene alguien alguna pregunta antes de finalizar o hasta el momento estamos claros. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. ¿O sí? ¿Alguien quería hablar? No, parece que, bueno, dice Andrea, gracias. Bueno, Alexis, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por